Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. El tema de hoy, la batalla invisible de la mente. La batalla invisible de la mente. Alégrese. Alégrese. Este es un tema que lo voy a bendecir muchísimo. Y antes de que leamos la palabra de Dios, quiero decirle algo. Uno de los énfasis de la palabra de Dios es en el pensamiento y en la mente. Siempre ha habido ese énfasis desde el Antiguo Testamento. Hay una teología importante acerca de los pensamientos y la mente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice, como uno piensa en su corazón, así es uno. Uno no es lo que hace externamente cuando de vez en cuando se fuerza a hacer algo que no quiere hacer. Uno es lo que uno piensa. Lo que está en el pensamiento de uno es lo que uno es. Es más, uno sigue sus propios pensamientos. Dile a tu vecino, yo sigo mis propios pensamientos. Y si nuestros pensamientos no están bien, no son sanos, no son saludables, no son piadosos, pues vamos a seguir lo que hay en nuestra mente. Y por eso es importante este tema de hoy, para hablar acerca del poder espiritual. Entienda algo, que hay pensamientos que empoderan y hay pensamientos que debilitan. Mire, cuando usted se levanta por la mañana y son pensamientos de ansiedad, de preocupación o de cualquier otra cosa, usted no espere estar fortalecido ni espiritual, emocional ni físicamente. Esos pensamientos lo van a debilitar. Pero cuando usted se levanta y usted decide pensar en Dios, en su palabra, en su bendición, en este es el día que hizo el Señor, Jehová es mi pastor y hoy nada me faltará, etcétera, etcétera, esos pensamientos lo van a fortalecer, lo van a empoderar espiritual, emocional y físicamente. Muchas personas creyentes caminan debilitados, caminan hasta cansados, no tanto por los quehaceres de la vida, sino por lo que hay en sus mentes. Por lo tanto, la palabra nos exhorta a que estemos continuamente renovando el espíritu de nuestra mente. Y vamos a mirar entonces acerca de esta batalla invisible de la mente. Es una batalla que no se ve. A veces vemos personas, y nosotros mismos lo hacemos, echando fuera demonios, reprendiendo potestades. Pero yo me pregunto si alguno que está haciendo eso ha vencido primero en la batalla que tiene dentro de su corazón y su mente. Porque esa es la primera que hay que vencer para entonces movernos afuera y pelear a favor de otros y pelear las demás batallas espirituales. Dice así la palabra, lea conmigo en la segunda epístola de los Corintios capítulo 10 versículo 13 en adelante. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y esa palabra militamos nos enfatiza de nuevo que hay una milicia espiritual. Versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Puede sentarse. Vamos a mirar tres cosas importantes si vamos a vivir vidas de poder. Una persona que no entiende la situación espiritual de su mente y que no entiende que hay una lucha invisible en la mente, es una persona que no va a vivir en el poder de Dios. ¿Cómo es que opera el enemigo? El enemigo, póngame atención, el enemigo trabaja de la siguiente manera.
Primero que todo, entendemos por la palabra lo que Cristo dijo. ¿Cuántos creen lo que Cristo dijo? El Señor dijo que las puertas del Hades no tienen poder contra nosotros. Las puertas del infierno no nos pueden vencer. Veo que hay pocos convencidos. Yo creo que, mire, el diablo puede hacer lo que quiera, pararse en la cabeza, mandar los demonios que quiera. Eso no va a prevalecer contra mí, porque eso lo dijo Jesús y es la verdad y yo lo creo. Pero el diablo solamente puede derrotar a un creyente, derrotar a una iglesia a través de la mentira y el engaño. Es a través de la mentira y el engaño que sí puede. De ahí es donde él puede obtener poder para vencerte. Mire, en la lucha olímpica, en la lucha no en la que es teatro, sino en la verdadera grecorromana, para vencer al oponente se le vence con la fuerza de él. Es decir, que si él hace un movimiento haciendo fuerza, se le puede vencer. El enemigo hace lo mismo. Cuando tú le crees una mentira, entonces tú estás poniendo a disposición de él tu carne y con la fuerza de tu carne te vence. Amén. Yo creo que me dé un amén más fuerte, por favor. No se me duerman. Yo estoy aquí desde temprano. Prediqué el viernes, prediqué ayer, viajé a Freeport y estoy en fuego, estoy fortalecido. Yo creo que ustedes están mejor que yo. Y por eso hoy este tema es importantísimo. 3 puntos le doy. Primero de ellos, para que los que toman nota, y los felicito por eso, la batalla en, con y por la mente. ¿Por qué titulo así este punto? Porque tenemos una batalla con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Tenemos una batalla por nuestra mente, es decir, que el enemigo quiere venir y posesionarse en nuestra mente, posicionarse en nuestra mente, la mejor palabra, para derrotarnos a través de sus mentiras y sus engaños. Y en la mente, porque la mente se convierte en un campo de batalla espiritual. Entonces, cuando leímos en 2 Corintios 10, 3 al 5, déjeme mostrarle el contexto donde está esa escritura. Póngame atención aquí. En algunas versiones de la Biblia dice acerca de este pasaje, Pablo defiende su apostolado o Pablo defiende su ministerio. ¿Ok? ¿Por qué dice eso? Porque Pablo estaba siendo atacado. Hubo hermanos, entre comillas hermanos, yo los llamo primos. Uno que esté medio convertido y le esté tirando a otro cristiano, ese no es hermano, ese es primo. Ojalá se convierta en hermano. Algunos hermanos estaban atacando a Pablo y estaban diciéndole: tú no eres un apóstol, tú no eres un predicador, lo que tú predicas no está bien y todo eso. Si yo hubiera tenido la oportunidad de titular ese pasaje, yo diría defendiendo su identidad. Porque una de las cosas que el enemigo va a atacar primero en tu mente es tu identidad. Es tu identidad. Habrá alguien aquí que dice: yo estoy bien parado en mi identidad de hijo de Dios. Yo estoy bien parado en mi identidad de un seguidor de Jesucristo. Soy un discípulo de Jesucristo. Soy un ministro del Señor. Dígalo, ustedes todos son ministros, todos somos ministros. Diga: eso es lo que yo soy. No lo que el mundo diga, no lo que otra persona diga, no lo que el enemigo diga a través del mundo o de otras personas. Y Pablo comienza allí a decir que han venido, yo lo parafraseo, dardos de parte del maligno. Y cuando alguien dice una palabra, eso es un pensamiento. Y es un pensamiento que es transmitido a través de palabras. Y después esas palabras llegan a tus oídos. Y esas palabras son pensamientos convertidos en palabras. Entraron en tus oídos y se convirtieron en tus pensamientos. Y ahí tú tomas la decisión de creerlos o de rechazarlos. Y cuando tú los crees, entonces si son mentiras, pues allí el enemigo comienza a trabajar con esas mentiras que tú le has creído. Y comienza a tomar ventaja y a tomar más territorio en tu ser, en tu corazón y en tu mente. Y dice Pablo entonces allí en esta escritura, dice, le voy a leer una versión que es la DHH, dice: las armas que usamos desde el versículo 4 no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que le obedezca a Él.
Entonces vamos a explicar este pasaje porque es muy importante. Lo primero que dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. En mi versión dice, las armas que usamos no son del mundo. Lo que está diciendo, nuestras armas no son físicas, no son materiales, no son humanas. Nuestras armas son espirituales. Tenemos una lucha espiritual en la mente, una lucha invisible, pero nuestras armas no son materiales ni carnales, no son de este mundo, sino que son poderosas en Dios, dice aquí, sino que son poder de Dios, capaz de destruir, en la versión Reina Valera dice derribar fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Las fortalezas eran sitios, ciudades o pueblos que habían sido conquistados por enemigos y le habían puesto una muralla alrededor para que después no la pudieran retomar o reconquistar. Y cuando pensamos en eso, pensamos en que el enemigo nos ha metido mentiras desde nuestra niñez. Y con esa mentira ha podido entrar allí cuando se la creímos y crear una fortaleza en diferentes áreas de nuestra vida. Una fortaleza donde Él tiene control de esa área de su vida. Y dice que esa fortaleza está formada de argumentos, y podríamos decir argumentos, pensamientos, ideas. Es decir, que en lo natural una fortaleza, una muralla se construye con piedras, pero en lo espiritual, en el corazón y la mente, una fortaleza se construye con argumentos, con pensamientos y razonamientos que no son la verdad de Dios, sino que son mentiras del enemigo. El enemigo llega ahí y entonces dice Pablo, hay fortalezas en los creyentes, hay fortalezas en el ser humano que han sido puntos en los cuales el enemigo ha entrado con una mentira, ha construido una muralla, dice altiveces, cosas altas por las cuales no se puede entrar. Dice, y eso no le permite conocer a Dios. Esas altiveces, esas murallas no le dejan conocer a Dios. Y usted dice, pero yo conozco a Dios, o sea que en mí no hay fortalezas. Eso no es verdad, porque nosotros necesitamos conocer a Dios de muchas maneras. Déjeme explicarle. Tú tienes que conocerlo como tu redentor. Tienes que conocerlo como tu sanador. Tienes que conocerlo como tu proveedor. Tienes que conocerlo como tu paz. Tienes que conocerlo como tu estandarte de victoria. Hay personas que tienen fe para una cosa y no para otra. Hay personas que tienen un problema económico y oran y tienen una fe tremenda y declaran lo que es la palabra de Dios y siempre se les abren puertas, hay empleo, vuelve el negocio, lo que sea. Pero cuando tienen una enfermedad, ellos no creen. Hay una fortaleza y en esa área ellos no creen y creen para una cosa pero para otra no. Ojo, porque hay una fortaleza que no le deja conocer a Dios como el Dios sanador. Es decir que cuando hay una fortaleza hay un aspecto o aspectos en los cuales no conocemos a Dios y no disfrutamos de la bendición de Dios en esas áreas. ¿Hay alguien aquí todavía conmigo? ¿Están aquí conmigo? ¿Sí? Amén, gloria a Dios, aplauda al Señor. Entonces Pablo dice, tenemos una lucha invisible en la mente porque hay fortalezas en nosotros y nosotros necesitamos derribar esas fortalezas. Tenemos armas que no son carnales y cuando dice no son carnales quiero decirle algo. Muchas veces queremos nosotros vencer esas luchas que tenemos y esas situaciones con ideas humanas, con argumentos humanos, con métodos humanos. Y dicen, no son carnales, no son humanas, sino que son poderosas en Dios y que esas armas son capaces de derribar esas fortalezas. Cuando una fortaleza es derribada en un ser humano, allí esa persona tiene un encuentro con Dios en esa área y la bendición de Dios viene para esa área de su vida. Entonces dice, así nosotros echamos abajo los argumentos, los pensamientos, todo lo que ha formado esa altanería o ese lugar alto, ¿cierto? Y que antes quería impedir que conociéramos a Dios. Y luego dice, y todo pensamiento es llevado cautivo en la obediencia a Cristo. ¿Todo pensamiento es qué? La manera, voy a tomar aquí algo, como nosotros, dame la espada. ¿No sacaste la pequeña? No. La manera como llevamos a cabo eso, diga conmigo, es llevando todo pensamiento cautivo en la obediencia a Cristo. Dígalo. Llevando todo pensamiento cautivo en la obediencia a Cristo. Y eso es importante. La palabra original del griego dice llevándolo con la punta de la lanza o de la espada, llevándolo detenido. En el momento en que Pablo está inspirado, Pablo recibe ilustraciones de la palabra que son cosas naturales. ¿Cuántos saben que Jesús enseñaba con cosas naturales? Un día dijo, mire los pájaros, cómo hacen su nido, y comenzó a enseñar con pájaros.
Miren las flores, y comenzó a enseñar con las flores. Y el Espíritu Santo viene e inspira a Pablo y le dice, miren cómo un soldado romano, cuando detiene a un prisionero, lo lleva con la punta de la espada o con la punta de la lanza, prisionero, y lo somete a su rey. Y lo que está diciendo allí es, cuando vienen este tipo de pensamientos, hay que llevarlos cautivos o prisioneros con la punta de la espada y someterlos al Rey Jesucristo. Eso es tremendo. Ahora, ¿cómo es eso, pastor? Si yo no tengo una espada como la suya. Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es con la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios que tú debes hacer esa obra. Y allí es donde viene una lucha tremenda. Quiero decirle algo, que la lucha espiritual es sin tregua. No hay día que no haya lucha. No hay día que no haya lucha en la mente, hermano. Es todos los días. Es todos los días. Pastor, yo vine para que me diera una buena noticia. Usted me dice que todos los días. Es que eso es una verdad y eso es una buena noticia. La buena noticia es que tú puedes estar todos los días listo para llevar cautivo en obediencia a Cristo cada pensamiento mentiroso con el cual el enemigo quiere derrotarte. Porque lo que el enemigo quiere es derrotarte, arruinarte, enfermarte, dañarte, no dejarte entrar en las promesas de Dios. Pero todos los días tú tienes la oportunidad de levantarte. La diferencia entre nosotros los creyentes y los no creyentes es que a los creyentes ya los tiene atados, encadenados, subyugados. Nosotros somos libres, pero todos los días somos atacados y por eso debemos levantarnos y luchar esa batalla. Entonces le voy a dar algunos ejemplos de cosas tremendas que el enemigo hace, porque la mayoría de cosas, problemas de la gente, el creyente, comienzan aquí en la batalla de la mente, cuando ya la tienen perdida. De niño a alguien le dijeron, eres bueno para nada, lo que sea. Es un ejemplo. Cuando le dijeron eso, le están diciendo, tú eres un fracasado y tú nunca vas a ser exitoso. Eso se grabó en su mente. ¿Sabe lo que pasa? Él creyó esa mentira. Y él creció. Y aunque haga cosas y aunque venga a la iglesia, él todavía inconscientemente sigue creyendo esa mentira. Esa mentira tiene que ser expuesta. ¿Qué la expone? La palabra de Dios es algo que alumbra, hermano, es un reflector que alumbra, que viene donde hay áreas oscuras y expone lo que está oscuro allí. Entonces la palabra de Dios viene y lo ilumina. ¿Cuándo viene? Cuando usted viene con un corazón abierto a oír profundamente la palabra de Dios. Por eso el enemigo quiere distraerte cuando vienes a oír la palabra de Dios. O se alegra cuando tú no vienes a la iglesia. Pero cuando tú vienes con un corazón abierto a oír la palabra viene y te ilumina primero, te hace exponer esas mentiras y seguidamente entonces tú crees la palabra de Dios y tú dices, esa es palabra de Dios, yo no acepto ahora, yo vivía en esta mentira, y con esa palabra tú tomas ese pensamiento y lo llevas cautivo y dices, yo voy a ser alguien que voy a prosperar en todas las cosas, voy a tener salud así como mi alma prospera, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces comienza allí a creer la palabra de Dios y comienza entonces a retomar esa área de su vida y comienza a ser libre, comienza a ser empoderado por ese pensamiento. La lucha del enemigo, diga conmigo, es sin tregua. Diga, es sin tregua. Ahora, ojo, porque el enemigo ataca dos cosas. Él ataca la verdad. Toda palabra de Dios que está en ti es una verdad. Ponga la mano en el corazón y diga, toda palabra de Dios que está en mí es la verdad. ¿Sabe lo que el enemigo va a atacar? Él va a atacar la verdad de Dios que está en ti. Número uno. Número dos, él va a atacar tu relación con Jesucristo, tu comunión con Él. Entonces la palabra de Dios dice en el libro de 2 de Corintios 11:3, dice, me temo, póngame atención acá, no se preocupe que yo se lo leo y usted después lo lee en la casa. Pablo dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de una actitud sincera hacia Cristo. Mire eso tan tremendo. Pablo dice, yo tengo un temor de que los creyentes, los seguidores de Jesucristo, los redimidos, los salvos, los santos que están enfrente de mí, sean engañados con la astucia del maligno con la cual engañó a Eva, y que sus pensamientos sean extraviados o se aparten de una actitud sincera y pura hacia Cristo. Le dije que lo primero que el enemigo quiere atacar es la palabra de Dios en ti. Cuando tú recibes una palabra de Dios,
Tú la tienes allí, el enemigo va a atacarla. El enemigo te va a decir, eso no es verdad. Y no te va a decir, oh mira, Dios te dijo tal cosa. Dice, no, eso que el pastor te dijo no es verdad. Eso que leíste ahí, eso no es verdad. Es lo que va a hacer. Cuando usted piensa en Eva, piense que Eva no estaba en un mundo donde había internet, donde había drogas. No había esas cosas. No había aberraciones sexuales. No había ningún tipo de corrupción ni de maldad. Además de eso, ella no era una persona con la semilla del pecado. Y sin embargo, el enemigo la engañó. El mejor ambiente, el más puro. Y ella, un ser humano puro, sin conocer pecado ni tener semilla de pecado. Y el enemigo la engañó. ¿Cree usted que lo puede engañar a usted o a mí? Dile a tu vecino, wow. Si la engañó a ella y engañó a Adán, ¿cuánto más nos puede engañar a nosotros? Porque hay creyentes, no, a mí no me va a engañar. Bueno, pues ya está engañado porque el enemigo le dijo que usted no se debe dejar engañar. Es un riddle, pero funciona. Lo entendieron, ¿cierto? A mí me gusta eso, que el Señor me pone a hablar en lenguas y usted lo entiende, usted las interpreta. No, que a mí no me engaña. Ya lo engañó, diciéndole que usted no lo tiene engañado. Mire, si las mentiras del enemigo fueran obvias, no, mentiroso, no, eso no es. Pero las mentiras del enemigo son sutiles y llegan a nuestra mente y razonamos, sí, eso tiene sentido, sí, eso va a ser así. Sí, el médico dice y la ciencia dice, el proceso natural es eso, el proceso normal de eso es eso. Pero yo quiero decirte algo, que tú no tienes un Dios natural ni una palabra natural. Dios es sobrenatural y la palabra de Dios es sobrenatural y va por encima de todo lo natural. Entonces dice, me temo que como la serpiente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la serpiente? Dios le dio una palabra a Adán y a Eva. Y les dijo, aquí hay una palabra para ustedes, Adán y Eva. De todo árbol que hay en el huerto, de todo pueden comer, excepto de uno, de este no pueden comer. Y recuerden, yo tengo para ustedes propósito. Ustedes van a sojuzgar, ustedes se van a multiplicar, ustedes van a desarrollar, ustedes van a cumplir mi propósito en la tierra, ustedes van a manifestar mi reino en la tierra. Y entonces la serpiente vino y le dijo a Eva, con que Dios dijo, comenzó allí a tratar de distorsionar, de atacar la palabra de Dios, la semilla de la palabra, con que Dios dijo. Con que Dios dijo que ustedes no pueden comer de ningún árbol. Y entonces Eva comenzó así, quedó como, no fue eso lo que dijo. Dijo que comenzó a decir, a parafrasear lo que Dios dijo. Y es más, no lo dijo ni exactamente como Dios lo dijo. Ya el enemigo comenzó allí a atacar la palabra, a corromper la palabra que Dios le había puesto en el corazón y a desviarla de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Diga conmigo, la verdad. La verdad, porque es la verdad la que nos hace libres, no las mentiras del enemigo. Con que Dios dijo, y comenzó allí. ¿Cuántas veces Dios te dice cosas y el enemigo después te lanza un dardo y te dice, con que Dios dijo? Quizás no con las mismas palabras exactas con que Dios dijo, pero te lanza dardos. Muchos de esos dardos vienen a tu mente en el pensamiento. De repente vino ese pensamiento. Y es porque ya allí había una fortaleza y ese pensamiento surgió de esa fortaleza. Nadie te dijo nada, no te encontraste el primo incrédulo y te dijo, no, eso no es verdad. No fue eso lo que pasó. Tú estás solito, no te has encontrado con nadie, llevas la palabra y de repente donde estás sentado o comiendo o descansando, se te levanta un pensamiento maluco que contradice, que ataca, que corrompe la palabra de Dios. Es porque ya dentro de ti hay una semilla, dentro de ti ya hay una fortaleza, hay una mentira entronizada que comienza a contradecir la palabra para que tú no conozcas a Dios, para que no lo conozcas en esa área en la cual necesitas conocerlo. Y comienza a trabajar esa semilla allí, a tratar de corromperla. Pero también el enemigo no solamente quiere dañar la semilla, corromper la semilla que Dios te ha dado, él también quiere dañar tu relación con el Señor. Y por eso dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de una actitud sincera y pura hacia Cristo. Lo otro que él ataca es tu relación con el Señor.
Él va a atacar tu actitud hacia Cristo. Él va a atacar tu percepción de Él. Él no va a querer que tú crezcas en conocerlo. Por eso el enemigo estará tranquilo y contento cuando tú no oras, cuando tú no lees la palabra, cuando tú no te congregas, cuando tú no meditas en la palabra. Él estará contento, aunque tú digas: yo soy buena persona. En mi país dicen: yo soy buena papa, yo soy un buen cristiano, un buena papa cristiano, lo que sea, como se llame, esto, aquí, allá. Mire, eso no funciona para nada. Lo único que funciona es que tú estés creciendo en conocer a Dios, en conocer a Jesucristo de verdad, verdad, en caminar con Él. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.